de nuevo. Pasamos a la segunda charla de la Semana Micológica, que correrá a cargo de nuestro compañero y también miembro de la Junta Directiva, José María Escapa. Este compañero, que conocemos como Chema, trabaja actualmente en el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, sito en la antigua ferrería de San Blas, en Sabero, que, como algunos sabréis, es el primer horno de coque que existió en España. Además, es guía de la naturaleza y desde este ángulo ya nos impartió una charla en el 2015 titulada Montes, Bosques y Setas. El 7 de julio de 2018 presentó en dicho museo una guía de montaña de la que es autor, titulada El Valle de Sabero, un lugar para vivir y un lugar para existir, que incluye la descripción de 10 rutas de senderismo. Desde el punto de vista de la micología, está también a punto de publicar el conocido como Catálogo de hongos y mixomicetos del Valle de Sabero. En realidad, esta charla va a versar sobre la presentación de esa obra. Podemos resumir en pocas palabras, por estas palabras que os acabo de decir, que Chema es un amante fiel de la naturaleza y de la montaña oriental leonesa. Ahora nos presenta su nuevo libro. Buenas tardes a todos los que seguís esta edición de la Semana Micológica de León. Ya la edición número 46 es pues, una de las jornadas micológicas más antiguas de toda España. Y bueno, este año pues tenemos que vivirla de una forma diferente. Estamos ante una edición un tanto extraña. No podemos juntarnos como otros años, ni realizar físicamente las conferencias ni la exposición micológica. Pero bueno, pues quiero comenzar agradeciendo a Eduardo Well. Gracias pues, a su trabajo pues se ha podido llevar a cabo esta semana micológica. También a Rafa, el presidente de la asociación, bueno, pues por contar conmigo para esta charla. Y bueno, lo que voy a hacer hoy es hablaros acerca del último libro que he publicado recientemente, el catálogo de hongos y mixomicetes del Valle de Sabero. Bueno, tengo aquí un ejemplar. Bueno, es un trabajo que he realizado durante los últimos 12 años en el Valle de Sabero, ¿no? Un trabajo de inventario y catalogación de especies micológicas. Y bueno, la verdad que para mí ha sido muy gratificante realizar este trabajo, pues, bueno, pues, por mi afición a la micología y bueno, pues también mi afición a la naturaleza. Pues me encanta estar en el campo viendo hongos y catalogándoles. Es un libro que, bueno, no pretende ser un trabajo científico, ya que bueno, pues estas especies carecen de herbario, no están basadas y sostenidas en un herbario. Y bueno, lo que tiene es una doble finalidad, sobre todo pues una finalidad didáctica para enseñar a la gente, para mostrar a todo el mundo pues la gran riqueza micológica que tiene el Valle de Sabero. Y bueno, pues no solo el Valle de Sabero, sino toda la provincia de León, que bueno, pues es una de las regiones de Europa con mayor biodiversidad y también pues con una mayor biodiversidad fúngica, con una mayor cantidad de especies de hongos. Y luego tiene otra finalidad, que es la de servir de punto de partida, ¿no? Pues para ver si entre todos pues podemos hacer un catálogo a nivel provincial de una forma seria y rigurosa, pues donde reflejemos pues esa gran riqueza micológica que tiene la provincia de León. Esperemos pues que bueno, con este catálogo sirva de motivación a otras personas de otras zonas y que entre todos pues podamos llevarlo a cabo. Hablaros un poquito acerca del libro. Bueno, pues en estos 12 años de catalogación e inventariado,
pues he recogido pues unas 600, más de 600 especies. En el libro en concreto van 605 especies y bueno, la verdad que el Valle de Sabero es muy rico en especies micológicas, ¿no? El libro está distribuido en unas fichas, los hongos están colocados por orden alfabético, sin tener en cuenta su pertenencia a familias, órdenes o grupos superiores. La sistemática autorizada es la recogida en el Index Fungorum y luego pues cada especie va acompañada de su ficha en la que bueno, pues se puede ver su posición taxonómica, su ubicación señalada por cuadrículas UTM, que marcan el kilómetro cuadrado donde ha encontrado la especie, el hábitat, el sustrato sobre el que estaba creciendo y también la frecuencia de aparición. Es muy rara, si solo la ha encontrado una fructificación, o rara, un 2 o 3, poco frecuente, 4 o 5 observaciones, frecuente de 6 a 10 y muy frecuente más de 10 localizaciones diferentes en el Valle de Sabero. Puede haber especies que en otras zonas son muy frecuentes y que yo aquí las tengo como raras, simplemente es porque aquí en el Valle de Sabero pues solo las he encontrado muy poquito, por lo que sea, pues son menos frecuentes en esta zona. También mediante un código y unos símbolos de colores, pues se ve su comestibilidad, si son comestibles, tóxicas o no tienen valor gastronómico. Y también mediante unos símbolos la época de aparición, la estación del año en la que crecen las distintas especies que se recogen en el libro. Y también mediante las letras LR, si esas especies pertenecen a alguna de las listas rojas, ¿no? Que bueno, pues tiene para mí un gran valor ecológico también indicar estas cosas, conocer las especies menos frecuentes para, entre todos, pues intentar mejorar su situación y poder protegerlas. Aquí vemos las fichas, cómo se distribuyen. Esta es una hoja que he cogido al azar, pues bueno, mediante los colores, pues bueno, y el símbolo podemos ver la especie no tiene valor gastronómico, si es comestible. Aquí también vemos la época del año, la estación en la que crecen y bueno, lo que os he comentado antes viendo la leyenda del libro. Bueno, voy a continuar pues, hablando del Valle de Sabero y del porqué de esta gran riqueza micológica que tiene esta zona del Valle de Sabero. Aquí vemos una fotografía panorámica del valle y bueno, pues toda esta riqueza micológica, esta gran biodiversidad fúngica, se debe sobre todo a la situación geográfica del Valle de Sabero. El Valle de Sabero está en una zona de contacto, ¿no? Donde podemos encontrar las dos grandes regiones biogeográficas que hay en Europa, la región eurosiberiana y la región mediterránea. Bueno, pues el Valle de Sabero tiene esa situación privilegiada donde entran en contacto estas dos regiones y bueno, pues gracias a eso podemos ver hábitats típicos de una región y hábitats típicos de la otra región muy cerquita, todos muy concentrados en el propio valle y bueno, pues eso hace que tenga esa gran riqueza micológica. También debido a su geomorfología, ¿no? A las propiedades del suelo del Valle de Sabero, que bueno, pues, tiene un suelo muy rico, muy variado también. Podemos encontrar zonas calizas, zonas muy básicas con un pH muy bajo y por el contrario, pues muy cerquita podemos encontrar zonas ácidas, ya, zonas más silíceas, muy mezcladas y bueno, pues eso también le aporta una gran riqueza pues, y una gran variedad a la hora de encontrar especies. En el Valle de Sabero, bueno, podemos encontrar varios hábitats, ¿no? donde fructifican estos hongos. Aquí vemos
mapa del Valle de Sabero. Tiene unos 25 kilómetros cuadrados, todo el Valle de Sabero, ¿no? La altitud va desde unos 950 metros que tiene el pueblo de Alejico, a orillas del río Esla, hasta los 1600 metros de altitud del alto de la Camperona. Bueno, aquí también podemos ver pues, todas las cuadrículas UTM a las que pertenece el Valle de Sabero. Y bueno, como os decía antes, donde yo indico la cuadrícula en la que crece cada especie, vamos, donde yo he citado esa especie, aunque, bueno, pues lógicamente muchas de las especies pues crecen alrededor de todo el valle en distintas cuadrículas UTM. Y en cuanto a los hábitats, pues bueno, podemos encontrar muy típicos de esa región eurosiberiana, ¿no? Como los hayedos. Pues bueno, en el valle de Sabero hay hayedos, no son muy grandes en extensión, pero bueno, sí que son muy, bueno, pues muy ricos por también su orientación hacia el norte y la gran cantidad de humedad que tienen. Y luego también tienen una peculiaridad, sobre todo uno de ellos, que es un hayedo con una tendencia muy marcada, con un suelo muy calizo, y eso hace que, bueno, normalmente los hayedos calizos dan menos cantidad de especies que los hayedos silíceos, pero sí que dan normalmente especies pues poco frecuentes y bastante extrañas, que luego veremos alguna de ellas. Otro de los hábitats, probablemente el que domina prácticamente el Valle de Sabero, son los robledales. En concreto, pues a lo largo del Valle de Sabero destacan los robledales de roble rebollo, del Quercus pyrenaica, aunque bueno, dentro de estos robledales, pues también podemos encontrar otras especies de roble, como el roble albar, el Quercus petrea, y también hay pequeñas zonas también con el suelo calizo, donde vemos alguna mancha de Quercus faginia, del quejigo, que bueno, pues también aporta un hábitat más a la hora de encontrar estas especies micológicas y todavía pues, una mayor riqueza en cuanto a biodiversidad. También podemos encontrar encinares, ya pues cambiamos de región, en apenas 2 kilómetros en el Valle de Sabero podemos pasar de estar en un hayedo típico de la región eurosiberiana a estar en un encinar típico de la región mediterránea. En Sabero o en el Valle de Sabero, pues normalmente las encinas están dispuestas de una forma sin formar así un gran bosque, salvo uno. Sí que podemos encontrar un encinar en la localidad de Sailices de Sabero, además un encinar muy importante, bueno, centenario, con varios árboles de gran envergadura, pues hay uno en concreto que tiene más de 500 años, y bueno, pues es un bosque muy maduro de encinas, y bueno, pues también podemos encontrar una rica variedad de especies micológicas en él. También pinares eurosiberianos, en concreto pues en el Valle de Sabero podemos encontrar pinares de repoblación de la especie Pinus silvestris, y bueno, pues también tienen una gran biodiversidad fúngica y muchas especies asociadas a estos pinos. Bosques de ribera, también a orillas sobre todo del río Esla y bueno, de otros arroyos que surcan el Valle de Sabero. Dentro de los bosques de ribera, pues la especie arbórea dominante es el Populus nigra, el chopo negro, pero bueno, pues también podemos encontrar otras especies diferentes, pues bueno, como fresnos, incluso algún aliso, y bueno, son también zonas bastante ricas en cuanto a setas se refiere. Y por último, pues otro de los hábitats, los prados y pastizales. Bueno, pues hay prados de siega, prados de diente, y bueno, también debido a la altitud del Valle de Sabero, pues podemos encontrar praderas a gran altitud, en la que bueno, pues también dan unas especies muy concretas de ese tipo de hábitat. Y ahora os voy a poner un ejemplo, ¿no? de ese cambio
de pasar de un bosque típico de la región mediterránea a un bosque típico de la región eurosiberiana, con dos especies del mismo género, del género Lactarius. En la parte de arriba podemos ver una especie típica de un bosque mediterráneo, en este caso suele crecer asociada a encinas o quejigos, el Lactarius mairei, y debajo tenemos una especie típica, exclusiva, que crece en los hayedos, típicos de la región eurosiberiana, que en este caso es el Lactarius fluens. Bueno, pues las fotos distan una de otra apenas 2 kilómetros. Pues, bueno, tenemos en línea recta pues apenas hay un kilómetro, ¿no?, entre una especie y otra. Y bueno, pues tenemos esa suerte en el Valle de Sabero de poder pasar y de poder tener las dos grandes regiones biogeográficas de Europa en un territorio muy pequeño, y bueno, pues eso hace que aporte esta gran riqueza micológica en el valle, ¿no? Ahora os voy a hablar un poco acerca de las listas rojas de los hongos a proteger, que bueno, también indico en este libro, en este catálogo, las especies que pertenecen a estas listas. Y bueno, yo creo que bueno, es un tema que todos debemos de conocer, y bueno, pues con un gran valor ecológico que tienen estas especies. Bueno, voy a empezar hablando del porqué de las listas rojas. Pues normalmente no se han tenido muy en cuenta para la conservación y protección de los hongos. Sí que es frecuente encontrar listas rojas de plantas, listas rojas de animales en peligros de extinción, pero normalmente los hongos nunca se han tenido en cuenta a la hora de elaborar estas listas. Y bueno, hay varias razones. A mí las que me parecen más lógicas son estas de aquí. Una de ellas es el número de especies de hongos que hay, ya que es bestial el número de hongos. Se estima que en el mundo hay unas 6 veces más de hongos, de especies de hongos, que de plantas. Pues, si de plantas se calcula que hay pues unas 400.000 especies en el mundo, pues imagina de hongos, ¿no?, que hay. Se estima que hay más de 2 millones de especies de hongos diferentes, y esto pues dificulta mucho a la hora de elaborar estas listas o de controlar las especies. También que, bueno, pues muchas especies de hongos, como sabéis, pues son muy difíciles de identificar y de determinar sobre el terreno. Pues bueno, ya sabéis que ciertos géneros de especies de hongos pues requieren de un trabajo muy minucioso, incluso del uso del microscopio, de reactivos macroquímicos, y esto pues dificulta mucho a la hora de elaborar un buen censo de hongos y de establecer cuáles son esas especies menos frecuentes y que pueden entrar en listas rojas de los hongos a proteger. Otra razón es que, bueno, pues los carpóforos, ¿no?, las setas, ese fruto del hongo, son muy efímeros, salen pues en una época muy concreta del año, y que, bueno, pues muchas de ellas pasan desapercibidas o simplemente pasan varios años sin fructificar, sin dar ese carpóforo, y aunque los hongos estén viviendo debajo del terreno, pues nosotros no lo sabemos, porque no podemos ver esa especie, y entonces nos imposibilita a la hora de catalogarla y de determinar si realmente es un hongo muy poco frecuente o es un hongo que hay que es frecuente, pero por las razones que sean, pues no fructifica lo que fructificaba antes, y no podemos verlo. Y bueno, pues también por esta razón, lógicamente, los inventarios micológicos necesitan un trabajo de muchos años, ¿no? Y bueno, pues los que gestionan la naturaleza, pues debido a estas dificultades, normalmente pues excluyen a los hongos de todos sus planes de acción, ¿no? Pues yo os decía que llevo 12 años catalogando las especies micológicas del Valle de Sabero, y hay especies que he visto pues hace 6 o 7 años, y después año tras año, yendo al lugar donde suelen fructificar, pues muchas veces se pasan varios años hasta que las vuelvo a ver. Incluso alguna no la he vuelto a ver después de todos estos años. Y la finalidad de las listas rojas, pues bueno, es sobre todo atraer la atención de los micólogos, ¿no?, sobre el estado de
estas especies, pues para que entre todos podamos pues, elaborar estas listas y saber realmente la situación actual de todas estas especies que pueden ser susceptibles de entrar en las listas rojas de especies amenazadas. Y bueno, pues también hacer un llamamiento y pues implicar a las personas con competencia, ¿no? en la conservación de la naturaleza, pues para que lo puedan sumar en sus planes y puedan evaluar programas de gestión de estas especies. También informar a los políticos y a los agentes que al final son los que tienen la capacidad de decisión, ¿no? para añadir las listas rojas de los hongos a todas las leyes y que desarrollen pues, las medidas de protección que requiere. Y bueno, pues reunir las experiencias ¿no? de cada uno aportando pues, unos argumentos para el por qué se hemos seleccionado estas especies y no otras. Y bueno, pues así entre todos y también sobre todo con un trabajo internacional, ¿no? Intentar pues entre los distintos países o por lo menos los países de nuestro alrededor, pues intentar comparar las listas rojas de unos con las de otros para así poder pues, hacernos idea con una visión global de la situación real de cada especie. En España, bueno, voy a deciros un poco los antecedentes y las listas rojas que tenemos. Bueno, hay multitud de listas rojas, muchas de las asociaciones micológicas del país pues han elaborado sus propias listas rojas, pero bueno, sí, a nivel nacional, tal vez el primero en interesarse de una forma seria y en hacer un trabajo fue Francisco de Diego Calonge en el año 93, donde bueno, pues propone 153 especies en una lista roja, dentro de las cuales pues, hay 20 que consideran en peligro crítico de extinción. No es hasta unos 10 años después, cuando en 2003 se constituye el grupo de trabajo hispano-luso para la conservación de los hongos en Murcia. Durante 4 años este grupo se reúne varias veces, pues haciendo ese intercambio de datos de cada uno de los miembros y bueno, finalmente en 2007 pues presentan la lista roja de los hongos a proteger en la península ibérica. Es una lista además que se presenta en León, que tiene lugar en la Universidad de León, y esta lista incluye 67 taxones, 67 especies de hongos amenazados. A pesar de que bueno, ya han pasado varios años, pues esta lista sigue sin ningún tipo de valor legal y sin estar aprobada por ningún organismo político y bueno, pues por desgracia ninguna ley a día de hoy en España pues recoge todas estas listas rojas de los hongos a proteger. Esta es la lista de esas 67 especies, ¿no? que hay en la lista roja de los hongos a proteger de la península ibérica. Y bueno, pues aquí en la provincia de León la verdad que tenemos una gran representación de estas especies y bueno, gran parte de ellas, igual más del 80 o el 90% de estas especies las podemos encontrar en nuestra provincia. Y bueno, ahora voy a hacer un breve repaso, ¿no? de las especies que yo he encontrado en el Valle de Sabero, sí que sean pues un poco más curiosas o que pertenezcan a estas listas rojas. Y bueno, pues, aunque no pertenezcan a las listas rojas, pues especies que normalmente se ven poco y que bueno, pues yo he tenido la suerte de encontrar aquí en el Valle de Sabero muy cerquita de casa. Una de ellas pues es la manita torrendi, la antigua Torrendia pulchela, que bueno, hay zonas donde sí que es una especie más frecuente. En esta zona, por ejemplo, en el Valle de Sabero no es muy frecuente debido a, pues sobre todo debido a su, bueno, pues a su tendencia más de climas mediterráneos. Y bueno, pues yo aquí en el Valle de Sabero solo tengo una localización, no la he encontrado en más sitios. Sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, en los alrededores de la ciudad de León, pues hay varias zonas donde suele ser muy frecuente.
Otra especie también poco frecuente, también más típica del clima más puramente mediterráneo, es la Baurangia mileorum, bueno, antiguo Boletus spretus. Como sabéis, pues bueno, casi todos los boletus ahora, debido a la nueva nomenclatura que atiende más a, bueno, pues a razones de secuenciación del ADN, pues bueno, han cambiado todos los géneros, un poco de nombre, un poco de caos a la hora de clasificar las setas, pero bueno, es el antiguo Boletus spretus, también muy característico este punteado rojizo, por estas manchas rojizas que tienen en la base del pie, y su azulamiento bastante intenso. Es una especie comestible, no de gran valor como otros boletus, pero bueno, sobre todo pues bueno, es un gran valor ecológico, pues bueno, por ser una especie bastante poco frecuente. Yo siempre la he encontrado asociada al Quercus pyrenaica, al rebollo. Otra especie que está en la lista roja, de esos 67 especies a proteger de la península ibérica, es el Butyroboletus regius, el antiguo Boletus regius. También, pues bueno, es una especie que en la provincia de León, yo, bueno, pues por las experiencias que he tenido, por los datos que he recogido, es una especie bastante frecuente, no es una especie rara, pero bueno, está en esta lista roja porque a pesar de que en ciertas zonas sea una especie frecuente, pues en otras muchas no lo podemos encontrar, y por eso forma parte de esa lista roja. Es una especie comestible, es un buen comestible, pero bueno, yo recomiendo también pues no recolectarlo, precisamente pues bueno, por el estar en esa lista, y bueno, por intentar pues promover su protección, y bueno, que podamos seguir disfrutando de él en el monte. Otra especie muy curiosa que he encontrado en el Valle de Saberos es la Ditiola radicata. Bueno, es una seta muy pequeñita que crece pues en la madera de los pinos, ¿no? En la madera muerta de los pinos, en madera caída. Bueno, tampoco es muy frecuente. Yo en el Valle de Saberos solo la he encontrado una vez, y fuera del Valle de Saberos solo la he visto en el pinar de Puebla de Lillo. Pues bueno, es también una especie muy curiosa por su forma, ¿no? Y bueno, por un color amarillo muy intenso, pero bueno, tiene un tamaño muy pequeño, apenas puede llegar a los 2 centímetros de tamaño. Y ahora os voy a enseñar una especie, ¿no? Bueno, más que una especie, se puede considerar un fenómeno, ¿no? Incluso atmosférico, que es el hongo Exidiopsis effusa, que bueno, como veis, pues estos filamentos, estos pelos son de hielo, y bueno, la verdad que yo cuando lo encontré me llevó una sorpresa, no sabía lo que podía ser, y bueno, luego ya investigando un poco vi que es un fenómeno que fue descrito por primera vez en 1918, pero que hasta el 2014 pues no se publicó, no se encontró una respuesta, ¿no? A este curioso fenómeno, estos pelillos de hielo que podemos encontrar en algunas ramas. Yo lo he encontrado en una rama de haya, y bueno, la verdad que es muy difícil de ver este fenómeno, sobre todo pues en España se ha visto poquitas veces. Es más frecuente en países un poco más fríos, como sobre todo en Alemania, es donde más lo han estudiado, incluso en Reino Unido también, donde se tiene que mezclar bastante humedad ambiental y bastante frío. Y bueno, pues eso, como os decía antes, finalmente en 2014 ya lo consiguen explicar unos científicos alemanes. Tardan tantos años en poder llegar a una explicación porque es un fenómeno muy fugaz. Simplemente podemos verlo durante casi al amanecer, ya con los primeros rayos del sol. El hielo se deshace, es muy fugaz, y es muy difícil que se forme. Y bueno, el hongo causante es este que tenemos aquí, es esta costra blanquecina, es el hongo Exidiosis effusa,
Y esos pelillos de hielo, pues bueno, se forman gracias a que este hongo pues añade un inhibidor, ¿no? A la recristalización del hielo, y esto hace que esos filamentos del hielo pues se mantengan estables con esa forma tan curiosa. Y bueno, yo la verdad que cuando lo vi por primera vez no sabía que esto podía ser un hongo. Luego ya cuando ves el hongo sin ese fenómeno, sin esos filamentos de hielo, pues bueno, tiene este aspecto. En la provincia de León yo sé de otro par de citas de este hongo, no de este hongo, sino de este fenómeno, ¿no? De esta formación de esos filamentos de hielo, pero bueno, seguro que es más frecuente de lo que pensamos, pero bueno, debido a que es muy fugaz, esta curiosa formación, este curioso fenómeno, pues se ha visto muy poquitas veces. Bueno, otra especie muy curiosa y muy difícil de ver, también muy pocas veces citada en la provincia de León, es el Geastrum melanocephalum, bueno, una de las especies que normalmente llamamos estrellas de tierra, ¿no? Por esa forma estrellada, ¿no? que tiene el hongo. Y bueno, este es muy curioso, se diferencia muy bien de las otras especies del género Geastrum, porque bueno, tiene toda esta masa que vemos aquí de esporas, pues no está dentro del peridio como en otras especies de su género, y bueno, pues es muy curiosa y también una especie muy rara y muy poco frecuente. Otra especie muy curiosa es la Iópora subneriana, que bueno, es una especie, no es propia de estas zonas, sino que bueno, es una especie que crece exclusivamente asociada a los cedros, y bueno, cada vez es más frecuente encontrarla en distintos jardines donde han plantado cedros. Y bueno, pues en concreto esta foto también es de un jardín de aquí de Sabero, donde hay 3 o 4 cedros, y todos los años, pues por la primavera, fructifica la Iópora subneriana. Otra especie poco frecuente, la Helvela fusca. Yo bueno, también solo la he visto una vez aquí en el Valle de Sabero. Es típica de los bosques de ribera. Yo el sitio donde la he encontrado siempre, la única localización que tengo de ella, es bajo chopos, bajo Populus nigra, y bueno, pues también es una especie bastante rara y muy poco frecuente. Otra albela también poco frecuente, la albela latispora. Esta albela es típica de bosques muy húmedos. Yo siempre la he encontrado en hayedos, y bueno, pues también es una seta poco frecuente y muy difícil de ver, al igual que otra albela también típica, exclusiva de los hayedos, la albela plebofora, que bueno, también pues está poco citada. Yo aquí en el Valle de Sabero la he encontrado en 2 sitios diferentes, y bueno, sí que es cierto que en los hayedos un poquito más hacia el norte, en los hayedos ya de la zona de Riaño, en Sajambre, pues la he visto con cierta frecuencia, aunque bueno, pues también tiene un hábitat muy exclusivo y es una seta que se ve con relativa dificultad. Y otras setas, pues bueno, muy curiosas y muy bonitas son las que pertenecen al género Ericium, en este caso el Ericium coraloides, que bueno, pues también es una seta poco frecuente. Suele crecer en tocones ya muy viejos y muertos, caídos de hayas o de robles albares, del Quercus petrea, ¿no? Ya en árboles de cierta envergadura y muy grandes. Y bueno, también la he encontrado un par de veces aquí en el Valle de Sabero, el Ericium coraloides. Y otro Ericium, el Ericium erinaceus, que este también forma parte de esos 67 taxones de la lista roja de los hongos a proteger. Y bueno, pues sí que yo aquí en el Valle de Sabero pues, le veo con cierta frecuencia, porque bueno, hay muchas zonas del bosque, hay robledales muy maduros ya, con árboles de grandes dimensiones, con una gran envergadura, y bueno, pues asociados a ese roble albar normalmente sale el Ericium erinaceus.
Otra especie muy curiosa es el Hipoxylon howanum. El género Hipoxylon, pues normalmente es un ascomicete y está formado por especies de pequeño tamaño que siempre pues, viven sobre madera muerta, normalmente pues, bueno, de todo tipo de hayas, sobre todo, de sauces, bueno, normalmente bosques de ribera y sobre todo de hayas. Y bueno, esta especie, el Hipoxylon hoganum, pues también es una de las menos frecuentes de todo el género. Y es bueno, es muy curioso, bueno, pues, por esas, ¿no? Esas especies de raicillas que salen del hongo de la seta principal. Y bueno, pues es muy curioso. Yo solo lo he visto una vez también aquí en el Valle de Sabero, sobre madera de haya. Y otra seta, ¿no? Que todos deberíamos de conocer por su parecido con otra seta muy rica, muy buen comestible y que por el contrario de esta, pues esta, la Marasmius colinus, es ligeramente tóxica y bueno, es una especie también poco frecuente, no abunda mucho en la provincia de León. Yo aquí en Sabero solo conozco un sitio donde sale, pero bueno, sí que sale con bastante frecuencia, incluso suele verse 2 veces al año, tanto en primavera como en otoño. Suele fructificar abundantemente este setal de Marasmius colinus y muy cerquita de la senderina de Marasmius oreades, porque prácticamente al final de este corro de Marasmius colinus continúa otro setal de otro corro de Marasmius oreades de la senderuela, que bueno, pues tenemos que tener cuidado, conocerlo bien, porque esta nos podría provocar algún trastorno gastrointestinal. Para diferenciarlas bien, pues nos tenemos que fijar en el pie. El pie de la Marasmius colinus es más blanquecino y además tiene un pie muy frágil que se rompe con mucha facilidad. Sin embargo, el de la Marasmius oreades pues tiene el pie muy elástico y bueno, pues es muy tenaz, un poquito duro y es muy difícil de romper. Y además, pues la Marasmius colinus también suele salir pues mucho más apelotonada. Incluso, pues bueno, puede haber ejemplares que salgan casi fasciculados, como brotando del mismo lugar, varios ejemplares. Entonces, pues bueno, fijándonos en esas cositas, pues las podemos diferenciar bien. Otra seta muy curiosa, que pertenece también a la lista roja de los hongos a proteger, es el Melanophyllum haematospermum. Bueno, la verdad que es una seta muy curiosa, de estas que cuando la ves una vez no se te vuelve a olvidar nunca, porque bueno, tiene un aspecto muy parecido a una lepiota, ¿no? de las pequeñitas, pero sin embargo pues destaca por ese color rojo intenso que tienen sus láminas y bueno, es una especie inconfundible y también muy rara, muy poco citada en la península ibérica. Bueno, cambiando otra vez de seta, pues vamos a ver otro ascomicete, la Morquela pulchela, una especie de colmenilla, pues también bastante poco frecuente, muy poco citada en España, y bueno, pues he tenido la suerte de encontrarla también. Solo he encontrado un solo ejemplar de Morquela pulchela, que bueno, pues se caracteriza pues, por esta forma también cónica, no tan redondeada como la Morquela esculenta, y bueno, por este color tan oscuro que tienen las costillas y bueno, pues también una seta muy rara. Otra seta pues poco frecuente y encima muy rara por su aspecto es el Mutinus elegans. La verdad que me dio una sorpresa cuando la encontré, cuando la vi, porque bueno, pues además salía en una zona asociada a unos fresnos en un jardín y bueno, pues también una seta bastante poco frecuente. Es una forma muy característica, inconfundible, tiene también un olor muy desagradable. Otra seta muy poco frecuente es la Poronia puntata, una seta que crece exclusivamente sobre excrementos de caballo. Yo también aquí en el Valle de Sabero solo lo he encontrado una vez. Y bueno, pues cada vez es una seta que se ve con menor frecuencia, pues debido también a la disminución del ganado equino, de los caballos.
y sobre todo pues también debido a que bueno, pues hoy en día casi todos los caballos reciben ciertos tratamientos, toman medicamentos, ¿no? Por parte de los veterinarios, y eso debe afectar bastante a la formación de este hongo sobre sus excrementos. Entonces, pues es una seta que cada vez se ve con menor frecuencia. Otra seta muy curiosa es la Postea tichogaster. Bueno, en realidad, esto que vemos en la foto es un anamorfo de este hongo, que normalmente pues, se llama como Tichogaster albus, es la forma anamorfa y no sexual del hongo Postea tichogaster. Y bueno, pues también es una seta poco frecuente. Aquí, bueno, la verdad que en el pinar de Sabero se ve con bastante frecuencia, pero bueno, normalmente es una seta poco frecuente, y mucho menos frecuente aún es ver su forma sexual, la Postea tichogaster. Aquí la vemos con el himenio desarrollado. Muy pocas veces se ha visto este hongo con el himenio desarrollado, y yo nunca, la verdad que todos los años voy a controlar a ver si por fin veo alguna vez la seta desarrollada, pero nunca, siempre he visto la forma anamorfa, el Tichogaster albus. Otras especies muy curiosas son las del género Ramaria, en este caso la Ramaria botrytis, una de las más ricas, ¿no? Y las con mayor valor gastronómico, pero bueno, sin embargo también está en esa lista roja de los hongos a proteger, y bueno, pues por eso pues no recomiendo nunca la recolección de especies que pertenecen a esa lista roja. Otro boletus, en este caso, bueno, el Rubroboletus satanas, es uno de los boletus menos frecuentes, crece exclusivamente en terreno muy calizo y asociado normalmente, o por lo menos yo siempre lo he visto asociado a encinas y quejigos, y bueno, normalmente mucha gente me dice que ha visto un Boletus satanas, y muy pocas veces se trata de esta especie, porque ya os digo que es una especie muy poco frecuente. Y bueno, hay varias especies con las que se podría confundir. Bueno, también comentaros que el Boletus satanas pues es un boletus tóxico, causa pues, bueno, ligeros trastornos gastrointestinales, y se podría confundir con dos especies. Normalmente se confunde con esas dos especies. Una de ellas es el Boletus rhodosanthus, que bueno, como veis, pues puede tener también esos tonos blanquecinos, esos tonos blancos tan típicos, ¿no? Tan característicos del Boletus satanas, pero sin embargo lo frecuente es que el sombrero siempre tenga tonos rosados, aunque bueno, en ciertas ocasiones, como vemos aquí, le vemos muy blanco. Para poder diferenciar bien el Rubroboletus satanas del Rubroboletus rhodosanthus, es tan sencillo como hacer un corte al medio, y aquí podemos ver la diferencia ya al medio, cómo se ve muy bien. El Boletus satanas, y le vemos abajo, pues bueno, azulea muy poquito y uniformemente por todo el pie, tiene la carne blanquecina, y sin embargo el Rubroboletus rhodosanthus solo azulea la zona del sombrero, y como veis pues tiene la carne amarilla. Simplemente haciendo un corte al medio, pues bueno, podemos ya diferenciar bien el Rubroboletus satanas del Rubroboletus rhodosanthus. Otra especie con la que se suele confundir el Boletus satanas es el Rubroboletus legaliae, que bueno, aquí veis en la foto que tiene pues unos tonos muy rosados, pero bueno, no siempre nos podemos fiar de estos tonos, porque el Rubroboletus legaliae es un auténtico camaleón, es un boletus que puede presentar una variedad de colores en su sombrero muy grande, y hay veces que lo podemos encontrar de unos colores prácticamente blancos también, muy parecido al Rubroboletus satanas, con el que además pues, bueno, pueden compartir hábitat. Y ya cuando vemos estas formas tan blanquecinas del Rubroboletus legaliae, sí que es muy difícil de diferenciar a simple vista, porque el Rubroboletus legaliae pues, bueno, también tiene la carne tirando a blanquecina como el Rubroboletus satanas, y bueno, hay veces que para diferenciar uno de otro no nos queda más remedio
recurrir a los reactivos macroquímicos, bueno, en este caso utilizando un poquito de hidróxido potásico, de potasa, pues echando una gotita de potasa sobre la carne del Ruroboletus satanas, vemos que, bueno, aquí es donde he echado yo la gotita, y vemos que se pone de un color un poquito rojizo. Pues hay veces que no nos queda más remedio que para poder identificar bien Boletus satanas, diferenciarle del Boletus legaliae, pues tenemos que recurrir a estos reactivos, pero bueno, simplemente con una gotita de potasa salimos de dudas y podemos comprobar si realmente es el Ruroboletus satanas, que como os digo, es una especie muy poco frecuente. Normalmente muchas de las veces que se cita o que se piensa que es el Ruroboletus satanas, se trata de legalial, incluso de Rhodosanthus. Si nadie se molesta en hacer el corte, hay veces que es muy difícil de diferenciarles. Bueno, otra seta bastante poco frecuente es esta rúsula, la rúsula faustiana. Es exclusiva de hayedos calizos. Aquí en el Valle de Sabero solo la he encontrado en un lugar, y bueno, también pues es una de las primeras citas de la península ibérica de esta especie. Fue en el año 2010. Es una especie que le gusta mucho el calor, suele salir en verano. Y en julio del 2010, pues bueno, otro micólogo, Joseba Matabuena, pues aquí en Olleros pues hizo una de las primeras citas de esta especie para la península ibérica. Ahora, bueno, se ha encontrado en algún sitio más, en concreto además esta foto que es desde mi amigo José Antonio Román del Valle, otro gran micólogo de Boñar. Pues bueno, la foto está hecha en el bosque de Pardomino, donde pues también se ha encontrado ahí una pequeña zona donde sale esta rúsula tan poco frecuente. Otra especie también que bueno, suele estar en alguna de las listas rojas, aunque bueno, yo también la veo con bastante frecuencia, es la Sarcosphaera coronaria, un ascomicete que crece medio enterrado, y bueno, le gustan mucho los pinares, pero los pinares calizos. Crece casi exclusivamente en zonas bastante calizas, y bueno, pues aquí en esta zona, pues bueno, como hay varios pinares así en zonas calizas, pues es relativamente frecuente. Otra muy curiosa, la Asparasis laminosa, ¿no? Muy parecida a la Asparasis crispa, pues una seta comestible que crece normalmente, pues crece exclusivamente en los pinares, siempre cerca de tocones de pinos. Pues bueno, aquí tenemos la Asparasis laminosa, pues con una forma mucho más redondeada, ¿no? La otra es Asparasis crispa, normalmente lo de crispa porque pues bueno, es mucho más puntiaguda, y esta laminosa pues porque crece así como en láminas. Bueno, también es una seta bastante rara, yo solo la he encontrado una vez aquí en Sabero. Yo no tenía ni fotografía, esta fotografía me la ha dejado Juan Antonio, y bueno, pues es también una seta muy poco frecuente. Y otra seta de la lista roja de los hongos a proteger es el Strobilomyces strobilaceus, que bueno, aquí tengo mal puesto el nombre, pero bueno, pues es una seta bastante poco frecuente. Como veis, pues es una especie muy parecido a un boletus, ¿no? Con esos tubos y poros. Tiene el sombrero muy escamoso, y bueno, pues es típica también de hayedos. En esta zona de la montaña de Riaño, pues bueno, salen en bastantes hayedos. En Riaños la he visto, en la zona de Vegabaño la he visto mucho, y bueno, pues por sorpresa hace un par de años encontré un par de ejemplares aquí en Sabero, que bueno, me sorprendió bastante encontrarlo ya tan hacia el sur. Bueno, y esta sí ya tiene bien su nombre, la Tricoloma columbeta, que bueno, pues es otra especie de esta lista roja, ¿no? Aunque bueno, yo también la veo con bastante frecuencia en todos los robledales del Valle de Sabero. Es una seta comestible, y bueno, es una tricoloma muy blanca, suele destacar por ese color tan blanco que tiene. Y otra seta muy pequeñita, muy curiosa, la Typhula erythropus, que bueno, pues es una seta, no es que sea muy rara, se ve pocas veces, pero bueno, también debido a su pequeño tamaño. En este caso, pues yo lo he encontrado dentro de la cúpula de una bellota, y bueno, aquí vemos cómo sale. Se caracteriza la Typhula erythropus pues por tener el pie
el pie rojizo, y bueno, pues es una seta también muy bonita, muy difícil de ver por su pequeño tamaño. Y bueno, la última seta que voy a poner, que también está en esa lista roja, es la Verpa bohémica, que bueno, pues también bueno, está en la lista roja, pero es una seta que se suele ver con cierta frecuencia por esta zona. Bueno, crece en primavera, asociada, bueno, yo siempre la he visto pues, en bosques de ribera, asociada al chopo, al Populus nigra. Bueno, pues no me voy a liar mucho más, que creo que bueno, ya llevamos un buen rato viendo especies. Y bueno, para terminar esta presentación, pues me gustaría terminar con los agradecimientos. Y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a mi familia, ¿no? Por todo lo que me ha apoyado en este trabajo, y bueno, pues también a mis padres por ser los primeros que inculcaron en mí esta pasión por la micología, y con los que bueno, pues comencé a dar los primeros paseos y a recolectar las primeras setas que conocí. Bueno, también agradecer bueno, pues a mi pareja, a Ivanka, que bueno, pues es mi apoyo en el día a día, y que bueno, pues muchas veces me tiene que sufrir, ¿no? En los paseos que damos, ¿no? Cada 4 pasos me estoy parando a ver alguna especie, y bueno, pues a ella pues también lo tengo que agradecer, ¿no? Su paciencia en esos paseos, y bueno, pues su apoyo en el día a día, sin el que pues sería imposible haber realizado un trabajo así. Y bueno, pues también agradecer a muchos amigos, micólogos amigos, a Juan Carlos Alonso Lago, que bueno, pues tantas veces me ha acompañado, ¿no? Al campo, e incluso por el Valle de Sabero, pues también catalogando especies, ha estado unas cuantas veces conmigo. A José Antonio Román bueno, pues por su ayuda también, y por haber compartido conmigo también tantas jornadas de campo, a todos los amigos de la Asociación Micológica Oreades de Riaño, los amigos de la Asociación Micológica Alto Porma, y bueno, pues en especial también a agradecer a Juan Antonio Sánchez Rodríguez, uno de los grandes micólogos de este país, que tenemos la suerte de tenerla aquí en León, y que ha sido pues, la persona que me ha enseñado casi todo. Bueno, hace más de 14 años que le conocí, fue la que hizo que yo pues, me apasionara por este mundo de la micología. Pasé de conocer las 8 o 10 especies que casi todo el mundo recolectaba, pues a dar ese salto, y a ver que la micología es mucho más, saber si una seta se come o no. Creo que eso es lo de menos. Y bueno, pues a él también le dedico este libro, y le estaré siempre agradecido. Y bueno, para terminar los agradecimientos, pues a esta gran familia, ¿no? Que somos la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, que aunque este año no podamos pues estar todos juntos ni disfrutar de esa exposición, ¿no? Que vemos en la foto que todos los años realizamos, y de bueno, pues esa comida de hermandad que hacemos todos los años, pues aunque este año no podamos disfrutar de ella, pues nada. Hasta aquí la presentación, y bueno, espero que os haya gustado, y nada, esperamos que el año que viene pues tengamos unas situaciones diferentes, y podamos volver a disfrutar de una semana micológica de León como se merece. Muchas gracias.